Hay historias que conocemos todos, y luego están las que se ocultan a propósito. Hoy vamos a desenterrar una de las operaciones de encubrimiento histórico más alucinantes de todos los tiempos, la historia de cómo una flota entera fue, literalmente, borrada del mapa. A ver, pensemos en esto. ¿Qué pasaría si uno de los grandes mitos fundacionales de una nación, esa victoria épica que define su carácter, fuera en realidad una cortina de humo, una tapadera para esconder un fracaso catastrófico? Pues esa es exactamente la pregunta que nos trae aquí hoy. Esta parte nos suena a todos del colegio, ¿verdad? 1588, la Armada Española, la todopoderosa Invencible, intenta invadir Inglaterra y, bueno, le sale fatal. Es la típica historia de David contra Goliat, el momento que marca el inicio del dominio inglés en los mares. Se ha contado así durante más de 400 años, pero ¿es esa toda la historia? Pues va a ser que no. Y es que justo aquí es donde la narrativa oficial, digamos que, se detiene en seco. Resulta que hubo un segundo acto. Apenas un año después, en 1589, Inglaterra preparó su propia flota, una gigantesca contraarmada. El objetivo, aplastar lo que quedaba de la flota española y, de paso, saquear el imperio. Un pequeño detalle del que, curiosamente, casi nadie ha oído hablar. Vale, vamos a poner los datos sobre la mesa, cara a cara. El objetivo inglés era muy ambicioso, sí, pero el resultado, según los documentos de la época, fue una auténtica catástrofe. Las pérdidas inglesas, tanto en barcos como en hombres, fueron más del doble de las que había sufrido España el año anterior. Ojo al dato. La pregunta es, ¿cómo es posible que un desastre de este calibre se esfume de la historia? Y ese es el verdadero quid de la cuestión. No estamos hablando de una batallita olvidada. No, estamos hablando de un evento de unas proporciones gigantescas que fue sistemáticamente eliminado de los libros. Una campaña de propaganda tan brutalmente efectiva que duró nada menos que 4 siglos. Esta fue literalmente la reacción de Luis Gorrochategui, que por cierto no era un famoso historiador, sino un profesor de filosofía de A Coruña. Él se topó con todo esto mientras investigaba para una novela. Lo que encontró en los archivos españoles era tan contrario a la historia oficial que él mismo pensó, esto no puede ser verdad, parece ciencia ficción. Pero claro, encontrar la verdad fue solo el principio. El verdadero combate empezó a la hora de intentar publicarla. Una batalla que le llevaría una década entera contra unas resistencias enormes. El camino para publicar el libro fue, una odisea. Primero lo envía una editorial de prestigio como Bloomsbury. Supera un examen durísimo de historiadores británicos que al principio no se lo creían, pero tuvieron que rendirse a las pruebas. Se tiran 2 años traduciendo el libro con un cuidado exquisito. Y justo al final, cuando ya está todo listo para imprenta, la editorial lee el texto completo y saltan todas las alarmas. Entran en pánico total. ¿Y cuál era el problema? Pues que el libro no era un texto académico frío y distante. ¿Qué va? Era un relato trepidante, rigurosísimo en lo documental, pero contado desde el punto de vista de los defensores de A Coruña y Lisboa. Y en esa historia, claro, los héroes nacionales ingleses como Francis Drake, pues no quedaban muy bien. Eran, de hecho, los malos de la película. Esto plantea un dilema muy interesante. Pongámonos en la piel de la editorial británica. Tienes un libro académicamente impecable, revisado y aprobado, que básicamente te revienta uno de los pilares de tu historia nacional. ¿Qué haces con esa patata caliente? Pues la solución que encontraron fue maquiavélica. Cumplieron su contrato, sí, publicaron el libro, pero lo hicieron con una estrategia diseñada para que nadie, absolutamente nadie, se enterara de que existía. Publicar para ocultar. Es una genialidad perversa. Y aquí viene lo más increíble de todo. Por un lado, de cara al público, el libro era invisible. 0 copias en las librerías y un precio por las nubes, a más de 100 libras, para que nadie se atreviera a comprarlo por Internet. Pero por otro lado, en el mundo académico, donde sí enviaron copias, el libro fue una auténtica bomba. Esta cita de una de las revistas académicas más prestigiosas lo resume todo. La reacción no fue de «ah, qué interesante», no, fue de indignación, de sentirse estafados. Los historiadores especialistas se dieron cuenta de que les habían estado contando un cuento durante generaciones. El libro fue aclamado por su rigor y por destapar el engaño. Pero claro, una verdad tan potente no se puede mantener enterrada para siempre. El ruido que se generó en el mundo académico fue tan grande que al final la historia consiguió saltar al gran público. La reivindicación estaba en camino. Y aquí llega el momento clave. El run-run en las universidades se hizo tan fuerte que ya no se podía ignorar. Y entonces, ¿quién llama a la puerta del autor? Ni más ni menos que la BBC, el corazón del establishment mediático británico. El secreto estaba a punto de dejar de serlo.
Y así llegamos a 2022. La BBC emite un documental en prime time presentado por una de sus historiadoras estrella, Lucy Worsley, y el tema central es precisamente la historia de la contraarmada. Esto ya es jugar en otra liga. Millones de personas en el Reino Unido descubriendo esta historia por primera vez. Y esto lo cambia absolutamente todo. Por primera vez en un medio de comunicación de masas británico, la famosa victoria de 1588 ya no se presenta como el final feliz de la película, sino como el primer capítulo de una guerra que siguió con una derrota inglesa todavía más grande. La narrativa nacional, oficialmente, había sido corregida. Y para entender cómo pudo funcionar este ocultamiento durante tantísimo tiempo, tenemos que hablar de un concepto clave, la famosa leyenda negra. Es, en esencia, un marco de propaganda antiespañola que, según muchos historiadores, ha servido durante siglos no solo para pintar una imagen terrible de España, sino también para exagerar los logros de sus rivales, como Inglaterra. Entonces, las implicaciones de todo esto son enormes. Primero, el mito de 1588, tal y como se conocía, queda hecho trizas. Segundo, demuestra que la leyenda negra no solo afectó a la imagen de España, sino que también engañó a los propios ingleses sobre su historia. Y lo más curioso de todo es que, según cuenta Gorrochategui, la reacción en la Academia Española ha sido muchísimo más tímida que la indignación que se vivió en el Reino Unido. Irónico, ¿verdad? Esta pregunta de Gorrochategui te deja helado. Es que, si descubres que la historia más famosa de tu país, la que te cuentan en el cole y en las películas, es en realidad una verdad a medias para tapar una mentira gigantesca, ¿de qué otra parte de la historia te puedes fiar? Es algo que sacude los cimientos de la confianza en el pasado. Y con esa idea nos tenemos que quedar. La historia de la contraarmada no va solo de barcos y cañones. ¿Es un recordatorio brutal de que la historia la escriben los vencedores? Sí. Pero a veces, solo a veces, es reescrita por los que se atreven a buscar la verdad en los archivos. Y nos obliga a preguntarnos, ¿cuántas contraarmadas más habrá por ahí, esperando a ser descubiertas?